Bien, en primer lugar, transmitirle el saludo a cada uno de los compañeros y compañeras presentes. Empezar pidiendo la disculpa del caso, porque este evento estaba programado para las 6 de la tarde. Lamentablemente los compañeros están llegando de a poco. Agradecerle la presencia y la paciencia que ha tenido el doctor Julio Arbizu de estar desde las 6 de la tarde, de estar con nosotros acá. Y lógicamente que este es un evento muy importante, muy trascendental para cada uno de nosotros. Un saludo a todos de parte de la comisión organizadora de la Cumbre de los Pueblos, hoy con el compañero también de la coordinadora de la Cumbre de los Pueblos presentes. Está nuestro compañero César Ríos, que representa a los compañeros del Frente Popular Anticorrupción. Compañero del SUTE también en la mesa, con el compañero Roland García. Igualmente nuestra compañera Rosa Varillas, que representa al Frente Amplio. Nuestro compañero Olmedo Auris, quien representa al movimiento político Patria Roja. Está también nuestro compañero Wilson Muamán, que es el vicepresidente de la CNTP. Entonces, creemos nosotros que todo este espacio que hemos hecho para que el doctor Julio Arbizu, con un tema muy importante que es la corrupción dentro de la Organización de Estados Americanos, OEA, podamos escucharlo con la atención del caso y buscar esta integración de la Cumbre de los Pueblos de manera unitaria. Este es algo previo al evento y por eso saludamos su presencia, saludamos su predisposición de estar con nosotros en esta noche. Lucía, que es la encargada de la moderación en este tema muy importante para cada uno de nosotros, le vamos a conceder la conducción, reiterando nuestro agradecimiento, doctor Julio Arbizu, por la paciencia de estar con nosotros desde las 6 y estamos empezando. Un fuerte aplauso para él. Lucía. Sí, buenas noches con todas y con todos. Voy a seguir en la línea del compañero, de agradecer a Julio Arbizu, que hoy está con nosotros. Julio viene llegando como oficial de seguimiento de una misión del Organismo de Estados Americanos, de la OEA, que justamente dentro de unas semanas organiza en Lima una cumbre presidencial donde el tema es la corrupción. Paradójicamente, nuestro país y los países de la región han visto a los principales políticos, esos políticos tradicionales, envueltos en casos de corrupción, envueltos en casos de malversación de fondos, de lavado de activos, entre otros. Por eso que es importante saber qué está pasando dentro de este organismo de Estados Americanos, que de alguna forma también nos pertenece a nosotros. ¿Qué está pasando? Porque nosotros, los pueblos de América, tenemos el derecho de saber qué es lo que pasa adentro de este organismo. Dentro del contexto de la Cumbre de los Pueblos, un espacio que tiene como objetivo que la gente sea la que tenga la palabra,
y no los poderosos de siempre. Se ha organizado esta conferencia para poder escuchar el testimonio de parte de Julio, que renunció a la misión justamente por irregularidades. Vamos a dar el paso a Julio y nuevamente agradecerle no solamente por haber estado aquí desde las 6 de la tarde con nosotros, sino también por la valentía de denunciar y enfrentarse, ¿no?, a un monstruo que parece estar destinado a intervenir nuestros países, no para los pueblos a los que se debe deber, sino para intereses particulares y de los poderosos de siempre. Muchas gracias, Julio, y dejo la palabra a Julio. Buenas noches. Yo pensé, cuando llegué por aquí, todavía saludarlos con un buenas tardes, pero bueno, después de la costumbre. Muy buenas noches a todos los que nos están viendo. En estos momentos se va a dar ya inicio a la conferencia, que tiene como invitado al ex procurador Julio Arbizu, quien nos va a explicar en su ponencia si efectivamente existe corrupción en la Organización de los Estados Americanos. Invitamos nuevamente a todos los que nos están viendo a que sigan compartiendo esta transmisión en vivo. De la experiencia reciente mía, seguramente muchos de ustedes saben que yo estoy aquí después de haber ejercido el cargo de procurador anticorrupción del 2011 al 2014. Tuvimos algún nivel de notoriedad, enfrentándonos básicamente con quienes habían permanecido en la más absoluta impunidad, y eso nos trajo algunas consecuencias que luego han sido forjadoras del carácter no solo mío, sino de un grupo de gente valiente y un grupo de abogados y abogadas que nos acompañaron en ese emprendimiento importante que fue la Procuraduría. Yo quiero empezar, como siempre empiezo, en cualquier foro, aludiendo a lo que es en mi concepto la corrupción. La corrupción que históricamente se ha definido con elementos distintivos muy particulares, que siempre ha tenido el componente económico y el espacio de lo público como elementos fundadores de esa definición. Yo creo que es hora de ir desterrando esas definiciones tradicionales para acercar esa definición y por tanto el combate y por tanto la certeza de que la corrupción afecta mucho más allá del fisco, la economía pública, y afecta mucho más allá que el espacio público. Ir formulando una definición que integre al ciudadano, que integre al pueblo, que integre sus derechos y que contenga dentro de sí misma la idea de reparación de los daños que esa corrupción supone para no solamente la institucionalidad y la democracia, sino básicamente para los derechos difuminados de todos y todas. La corrupción entonces puede entenderse como vulneración de derechos fundamentales o desviación de la obligación del Estado de proveer de servicios básicos a los y las ciudadanas. Así de simple y así de trágico, porque esa ruptura supone que muchas personas, la mayoría de personas, generalmente las más vulnerables, no tienen acceso, o si lo tienen mediatizado, o si lo tienen precarizado a servicios básicos y a derechos fundamentales. Si entendemos eso, entonces podemos saber que la corrupción no solamente atañe, como decía al inicio, a una afectación de la economía del Estado, es decir, no solamente puede ser expresada en dinero que puede utilizarse correctamente para pagarle mejor a los profesores, para pagar mejor a los policías, para construir puentes y carreteras. No, la corrupción sobre todo puede entenderse como una afectación a los que tienen menos, y una afectación sobre todo a sus derechos y a sus expectativas. Dicho esto, es perfectamente posible entonces entender que hay corrupción fuera de los espacios públicos, y que la corrupción no solamente tiene
¿no? Como decía, la afectación del dinero público o el dinero del fisco de un país, cualquiera que sea este. Frente a eso, hay distintos modelos de combate a la corrupción, ¿no? Nosotros elegimos, desde la Procuraduría, por ejemplo, tener como base esta premisa de la que yo les hablo, es decir, la corrupción vista desde un enfoque de derechos, la corrupción vista desde el ciudadano y la ciudadana. Pero hay distintas formas de enfrentar la corrupción y hay distintos modelos que se han asumido. En Honduras, por ejemplo, lo que ocurrió hace casi 3 años ya es que la gente empezó a salir a las calles porque explotó un caso de corrupción que venía en verdad ocurriendo, ¿no?, desde mucho antes, pero que en el 2015 se agudizó, se intensificó, que tenía que ver con desviación de fondos del Instituto Hondureño de Seguridad Social hacia algunos actores particularmente interesados en hacerse del dinero, ¿no?, en los fondos previsionales y los fondos de seguridad social de los hondureños y las hondureñas en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. La gente salió a las calles y todos los viernes se convocaban marchas multitudinarias, la gente portaba unas antorchas y se hicieron llamar la marcha de los indignados. Todos los viernes iban, ¿no?, a las instituciones públicas a presentar o a manifestar su rechazo a la corrupción y su exigencia para que el gobierno admitiera la posibilidad de la presencia de una misión internacional con el modelo de la CICIG en Guatemala. Empezaba a conseguir algunos resultados, ¿no?, acompañando y llevando casos directamente, casos de corrupción, directamente a la justicia guatemalteca. Estas personas que empezaron a exigir esa misión, ¿no?, lo hicieron pensando que podía replicarse el modelo guatemalteco y que las Naciones Unidas podía también instituir una misión que hiciera las veces de la CICIG en Guatemala. En medio de eso, el gobierno habló con representantes de la OEA, se sentaron a conversar y tomaron la decisión de que la misión dependiese de la OEA y no de Naciones Unidas. Por supuesto, se tomó esa decisión en el marco de esta reunión entre el gobierno y los funcionarios de la OEA. Es así que la MAXI, ¿no?, empieza con un mandato bastante amplio, bastante más amplio incluso que el de la CICIG en Guatemala, a hacerse cargo, entre otras cosas, de reformas a la justicia penal. Se empieza a pensar en la instauración de un observatorio de la corrupción dentro de la misión. Se empieza a pensar en una división electoral que pudiese reformar el marco normativo relacionado con partidos políticos y su financiamiento, y se empieza a pensar marginalmente en una división de investigación que se dedicara básicamente a ver casos de corrupción conjuntamente con el Ministerio Público de Honduras. Y es así que llega la misión anticorrupción, con la misión de la MAXI, la misión contra la corrupción y la impunidad en Honduras. La OEA entra pues en ese escenario entonces, ¿cierto?, conviniendo con el gobierno este marco normativo o este marco legal, ¿no?, que establece cuáles son las funciones y cuál es el ámbito del ejercicio de las funciones de la MAXI. Allí llego yo apenas un mes después o 2 meses después de instaurada la misión en Honduras. Se me confía el cargo de oficial de seguimiento. Ese era el cargo que me ofrecieron. En realidad lo que yo fui allí fue una especie de jefe de gabinete de la alta dirección de la misión. A mi cargo estaban básicamente todas las operaciones de fondo de la misión. Estaba al tanto de todo lo que se movía dentro de la misión, pero principalmente del área de investigación. Una de las primeras advertencias que
provocaron algunas alarmas inicialmente fue que no había pasado ni 3 meses de mi presencia en la misión y se me comunica que hay una persona de apellido Abdalá, de nacionalidad uruguaya, que iba a ser contratada, ya estaban los términos de referencia diseñados, iba a ser contratada para hacer una consultoría sobre un punto específico relacionado con un tipo penal del Código Penal hondureño, que es el delito de tráfico, de enriquecimiento ilícito. Se me informa eso y se me pide opinión sobre un primer subproducto que entregaba este señor. Cuando yo revisé ese primer subproducto me di cuenta que en verdad no solamente había serias deficiencias en el entendimiento del tipo penal, sino que había serias deficiencias de entrada. Quien hacía la consultoría, quien entregaba el subproducto, estaba evidentemente en una dimensión distinta de la que tendría que haber tenido un funcionario que se dedicase a esa consultoría. Así lo hice saber, señalando además que no había posibilidad alguna de que alguien en su sano juicio diera la conformidad para que este señor hiciera la consultoría. Y eso además fue replicado por varios de mis compañeros, varios de mis colegas. Meses después yo me enteré que este señor igual fue retribuido por un trabajo que aparentemente nunca hizo. Yo nunca tuve a la mano ningún documento del señor Abdalá que hubiese servido de explicación para que el señor hubiese tenido una remuneración. Pero esto, digamos, que empezó como una alarma, ¿no? Se fue transformando en algo mucho más preocupante. A medida que iban avanzando los meses, primero advertimos que la misión, y esto lo dijimos muchas veces, no tenía dominio del presupuesto que servía para ejecutar los proyectos que allí se empezaban a gestar. Es decir, la administración de los fondos y la ejecución de los fondos provenientes de donaciones de países de buena fe para que la misión pudiera funcionar estaba en la sede central en Washington. Nadie en campo, nadie en Tegucigalpa sabía cómo ingresaban los fondos, cómo se gastaban los fondos, cómo se administraban los fondos, y cuando se hacían requerimientos en el terreno, ¿no?, la sede a cargo de la administración de esos fondos demoraba en el mejor de los casos y en el peor de los casos simplemente no ejecutaba esos fondos. De tal manera que muchas veces nos enteramos, como en el caso del señor Abdalá, de contrataciones que no servían a los intereses de la misión y que sin embargo se hacían, ¿no?, de modo absolutamente arbitrario. Eso mismo pasó con una señora que llegó inicialmente a la misión. Estoy hablando de una señora uruguaya, que ya los medios uruguayos han dado cuenta de la cercanía de la señora con el señor Almagro, ¿no? Cercanía más que evidente, porque la señora caminaba por los pasillos señalando que ella era amiga íntima de Luis Almagro. La señora llegó para hacerse cargo del observatorio, y yo, probablemente algunos de ustedes saben, tengo alguna experiencia en observatorios de la criminalidad. Tuve una entrevista muy breve con la señora y me bastó esa entrevista para darme cuenta que la señora seguramente sabía bastante bien de su oficio, que había sido el de tributarista en una oficina pública en Uruguay, pero no sabía de lo que se trataba, ¿no?, la constitución y el trabajo de un observatorio de la justicia penal en un país, además lejano y ajeno, como ella misma se encargaría de hacerlo saber después. La señora Pacchiotti, entonces, amiga íntima, como ella dice, de Luis Almagro, fue contratada por un sueldo de aproximadamente $10.000, ¿no?, mensuales, sin saber leer ni escribir. La señora Pacchiotti cobraba mes a mes esa suma, pero trabajaba muy poco. De hecho, tengo en mi poder varias de las licencias por enfermedad que enviaba desde Uruguay, ¿no?, licencias de 1 semana o de 2 semanas, para simplemente ausentarse por largas temporadas y dejar el trabajo a unos muchachos que había contratado en el terreno
y que en verdad nunca pudieron hacer del observatorio lo que quisimos que fue. La señora Pachetti terminó sus días en la misión hace apenas unas horas, cuando el señor Almagro tardíamente, ¿no? Le ha retirado la confianza, no por este tipo de situaciones irregulares, por decirlo menos, sino porque hacia el final de nuestra presencia en la misión se difundieron unos audios a través de distintos medios hondureños en los que se escuchaba a la señora Pachetti hablar con otra señora uruguaya que ella misma había llevado y con un señor del que ya les voy a hablar, un mexicano, en términos racistas, clasistas, de hondureños, hondureñas, diciendo, por ejemplo, entre otras cosas, que Uruguay, en la comparación con Honduras, era un mejor país porque no tenía negros y no tenía indios, ¿no? Este asunto que nosotros advertimos, y digo nosotros porque yo no estoy solo en esto, hay una serie de funcionarios que me acompañaron en denuncias y en indignación, pusimos en conocimiento de la Inspectoría de la OEA, inspectoría que está además a merced del señor Almagro, y por tanto me resulta imposible pensar que el señor Almagro no sabía de esto, ¿no? Nosotros le dijimos al señor Almagro en una denuncia ante inspectoría que estas cosas estaban ocurriendo, que tenía funcionarios y funcionarias que hablaban en estos términos de las personas en la sede, en Tegucigalpa, y que esto era inconveniente, y no solo inconveniente, sino que era inaceptable que la OEA, que presuntamente defiende derechos de las personas, ¿cierto?, tuviera elementos que estuvieran haciendo escarnio de esos derechos a vista y paciencia de los funcionarios de la misión. Otro hito importante dentro de esta historia lamentable es la contratación del señor Jacobo Domínguez. Ustedes entenderán, y con eso voy a concluir más adelante, que lo inconveniente que puede ser de una misión anticorrupción asentada en un país y con el objetivo de apoyar las instituciones de ese país para el combate contra la corrupción, dependa de una Secretaría General que está sometida a los vaivenes de la geopolítica regional, ¿cierto? Es decir, quien requiere votos para una elección o quien requiere votos para una reelección, ¿no?, probablemente comprometa su imparcialidad seria y severamente. El señor Jacobo Domínguez es un mexicano que llegó inicialmente, que además, dicho sea de paso, estuvo presente en las negociaciones del convenio marco entre la OEA y el gobierno, entre la misión y el gobierno. Llegó además enviado por una persona que se llama Francisco Guerrero, tráiganse el nombre ustedes, que es el, o era, es todavía, me parece que ha pedido licencia, ahora lo voy a contar, el director de la OEA para democracia y que tiene que ver con los procesos electorales en la región. Bueno, este señor, Francisco Guerrero, hace apenas 2 meses acaba de pedir permiso a la OEA para irse a hacerle campaña al PRI en México, ¿no? Y ese señor envía a Jacobo Domínguez a la misión, y Jacobo Domínguez empieza a ganar la misma cantidad de dólares que ganaba Marta Pachetti. Competían en sueldo y competían en ignorancia. El señor llegó a hacerse cargo de la división de reformas electorales. El primer encargo que se le dio, y esto lo recuerdo muy bien, fue el de acompañar el proceso de elaboración de una nueva ley de política limpia, le llamamos, ¿no? Una ley que pudiera, que contemplara las infracciones que se cometían al interior de los partidos políticos por financiamiento irregular de empresas privadas, entre otros actores. Bueno, cuando esto se votó en el Parlamento, nosotros estuvimos muy atentos a la votación, esperamos que el texto, como suele ocurrir, como debería ocurrir siempre, fuese el texto que se había votado en el Parlamento, es decir, que el Pleno había aprobado. Bueno, nos dimos con la sorpresa de que el texto de esa ley, este señor Domínguez acompañó en su elaboración y en la votación, todo el proceso de votación desde las comisiones dictaminadoras hasta el Pleno del Congreso hondureño,
no era el mismo texto que se había votado y que habían acordado los parlamentarios hondureños. Se habían suprimido algunas partes importantes del texto. Una de ellas, por ejemplo, la prohibición de que empresas que tenían contratos con el Estado pudiesen financiar partidos políticos. Esa la sacaron de la ley, ¿no? Cuando nosotros confrontamos al señor Domínguez, el señor Domínguez dijo, sí, pero en verdad eso no es muy perjudicial, aceptando lo que había ocurrido, es decir, una violación a la voluntad de los representantes del pueblo hondureño, que finalmente son los parlamentarios. Eso dio lugar a una serie de eventos posteriores. Por supuesto, el señor Domínguez tampoco iba mucho a trabajar, ¿no? Le gustaba bastante más las playas de Honduras que la oficina, es perfectamente comprensible, pero en su caso, digamos, había una intensa elección, ¿no? Por las playas en lugar de por el trabajo. No pasaron sino unos meses hasta que el señor Domínguez, muy afecto a aparecer en reuniones sociales con los líderes políticos más importantes de Honduras, con la oficialidad de la política hondureña, no pasaron sino unos meses hasta que apareció en una conferencia en la que se presentaba un documento del partido de gobierno, ¿no? Conjuntamente con el presidente candidato en Honduras, y eso sirvió para que la opinión pública se diera cuenta quién era este señor que tenían representante en la misión de esta división electoral. Poco tiempo después, la opinión pública presionó a la sede en Washington para que el señor Jacobo Domínguez fuera retirado de la misión. Se hizo incluso movilizaciones y se enviaron documentos en el sentido de que el señor Domínguez había perdido la confianza de la sociedad civil y del pueblo hondureño. A la sede en Washington no le quedó otra que sacar al señor Domínguez. Pero ustedes pensarán que el señor Domínguez entonces se fue para México, a Veracruz, donde él era había sido un funcionario en Veracruz, este estado además mexicano tan cuestionable, ¿no es cierto?, a partir de su último gobernador, Javier Duarte, cercano además al señor Domínguez. No se fue a Veracruz, no se fue a México, se fue a Washington, pagado con fondos de la misión. O sea, le tiraron una patada para arriba y el señor Domínguez apareció en Washington sin que nosotros tuviésemos idea de lo que el señor Domínguez hacía, ¿no? Pagado con fondos de la cooperación para la misión, para el ejercicio de las funciones de la misión. Esto, por supuesto, provocó una indignación dentro de la misión. Tuvimos un intercambio, el jefe de la misión, Juan Jiménez, tuvo un intercambio con el personal en Washington, que además le comunicaban la decisión del secretario general de tomar esa postura, ¿no? Hechos consumados, ¿no es cierto? Y, digamos, eso fue incrementando todavía más, ¿no?, los elementos que nos llevaron a nosotros a presentar una denuncia nueva ante la Inspectoría de la OEA. Fíjense ustedes, es muy importante lo que yo les decía al inicio, ¿no? La misión nunca tuvo el control operativo de la misión, es decir, el control presupuestario ni el control administrativo. Jamás tuvimos, ¿no?, acceso a fondos para ejecutarlos en cosas mínimas, como por ejemplo la compra de un espejo en el baño del jefe de misión. Se solicitaba un mueble para colocar los libros y simplemente el dinero no se ejecutaba porque en Washington no se aprobaba, ¿no?, el desembolso. Les voy a contar algo que creo que grafica absolutamente lo que pasó, ¿no?, en términos bastante más duros, más clamorosos. Esta es una misión, y así lo serán probablemente las misiones que se vayan constituyendo en distintos países de la región para hacerle frente a la corrupción con este modelo de acompañamiento y de intervención. Una misión en la que los funcionarios están sometidos a una serie de peligros. No es fácil, y ustedes lo saben bien, enfrentarse al poder. No es fácil enfrentarse a las familias más poderosas de un país. No es fácil
enfrentarse a la corrupción pura y dura que tiene a merced a funcionarios y actores sociales de todo tipo. No es fácil. Y por tanto, el encargo de los funcionarios en una misión como esta está sometido a una serie de riesgos, ¿no?, que deben ser cubiertos por la misión que sostiene o por la entidad que sostiene esa misión. Nosotros teníamos, pese a que pedimos una y otra vez seguridad internacional, no la teníamos, no llegó el memorándum de entendimiento que solicitamos tantas veces. Teníamos la protección de la policía hondureña, siendo que uno de los investigados, por ejemplo, era el ministro del Interior, ¿no? Teníamos a la policía hondureña cuidándonos las espaldas. Y afuera de la misión había unas 50 o 60 personas, muchachos todos, entre 19 y 22 años, policías, que cuidaban la misión y cuidaban a los funcionarios. 50 o 60 personas apostadas afuera de la misión, y para ellos un espacio de 2x2, ¿no?, un inodoro adentro de ese espacio de 2x2, y el espacio tenía que servir para que estas personas pudieran defecar, comer, guarecerse del sol y de la lluvia, en Honduras llueve mucho, y descansar. Nosotros apenas supimos que esto estaba pasando, comunicamos a la sede la necesidad humana de que se amplíe ese espacio, de que se alquile el ambiente contiguo para que estas personas pudieran estar en una situación de dignidad mínima. Pasaron 8 meses, y la sede no movió un solo dedo para que eso pasara. De hecho, respondieron diciendo que probablemente no había necesidad de que eso ocurriera y que quizá era lo mejor contratar un contenedor. Esa es la misión del señor Almagro. Esa es la institución cuyo secretario general es el señor Almagro. Pasó también, este es otro momento importante en esta historia lamentable, que se envió una carta al jefe de misión señalándole que la misión era muy numerosa. Fíjense ustedes, en el mejor momento de la misión, el corazón de la misión, el área de investigación, tuvo 11 personas a cargo de la investigación de los casos de corrupción. ¿Ustedes saben cuántos tiene el área de investigación de CICIG? 80. Nosotros en el mejor momento, hoy tienen 6, me parece, 6, 7. En el mejor momento, el área de investigación llegó a tener 11 personas. El señor Almagro envió una carta diciendo que a él le parecía que era demasiada gente, ¿no? Y como no toleramos que se sacara a personal del área de investigación, el señor Almagro dijo, igual vamos a sacar gente. Y no le renovó contrato. El señor Almagro directamente mandando no renovarle contrato a personal de limpieza de la misión. Nos juntamos varios de los compañeros funcionarios para contratar en nuestras casas a las personas que este señor había dejado sin trabajo en la misión, para evitar que pudiesen colapsar en sus familias, en sus casas, en sus familias. ¿Por qué? Les contaba al principio mi concepto de corrupción. ¿Por qué les cuento esto ahora? Yo quiero que ustedes hagan el macho. Yo tengo una posición firme, como ha sido toda mi vida. Yo no me quedo callado, ¿no? Pero quisiera que ustedes hagan el macho. Plantéense nuevamente la definición de corrupción desde una perspectiva de derechos, desde una perspectiva del ciudadano, desde una perspectiva de los que tienen menos. La corrupción es siempre regresiva, decía un economista. La corrupción la sufren con mucha más intensidad los que tienen menos dinero. ¿Y de qué estamos hablando? No estamos, claro, alguien dirá, no estamos hablando de dinero público, ¿no? No estamos hablando de dinero de los estados. Efectivamente, la misión nunca subsistió con un sol del gobierno hondureño y no entraba dinero del estado hondureño. La misión sobrevive gracias al generoso aporte de la comunidad internacional. Distintos países que de buena fe le entregan a la OEA
dinero para solventar los gastos de la misión. El gran problema aquí, el gran problema es que se ha centralizado, ¿no?, la administración y ejecución de esos fondos en Washington. Se ha contratado a personal que no hace trabajos para la misión, se ha contratado a personal que no está calificado para hacer algunos de los trabajos que intenta hacer o que intentó hacer. Y con eso, señores, se están desviando fondos. Se están desviando fondos que deberían ir para ayudar a un país pobre como Honduras y que terminan en los bolsillos de gente que alguna vez hizo algún mérito para tener una creencia con la gente que ahora domina la Organización de Estados Americanos. Yo por eso me atrevería a decir que es absolutamente necesaria una auditoría de los países donantes a la gestión de la OEA, pero no la auditoría que ahora anunció el señor Almagro, que hoy día, ¿cierto?, tardíamente, les decía, anunció la salida de la señora Pacchiotti y el cese del contrato del señor Domínguez en Washington. Esto el señor Almagro lo sabía desde el año pasado y recién toma la decisión hoy porque se siente acorralado. No una auditoría como la que plantea el señor Almagro. La auditoría tiene que hacerse en Washington. En Washington, en la sede de la OEA, es donde se destinaron fondos que estaban o que debían estar dirigidos a la misión anticorrupción en la OEA. Y yo voy a cerrar con algo que sí me ha parecido insólito. Estos señores no tienen por qué conocerme a mí, es verdad, pero probablemente si se hubieran tomado el trabajo de saber con quién estaban al frente, sabrían que una carta como la que me llegó hoy día, diciéndome poco menos que me quede callado porque tengo un deber de confidencialidad, no me atemoriza, ni me autocensura, ni me calla, ni me detiene. Si alguna virtud tengo en la vida es hablar claro, y es hablar cuando hay que hablar. Cuando tengo que denunciar algo, lo hago. Es mi ética personal y es mi condición de ciudadano, ¿no?, de ciudadano consciente de que la corrupción es un lastre que nos afecta a todos y a todas en todas sus dimensiones. Me dicen que estoy sometido al deber de confidencialidad y los señores que hacen esa carta invocando al secretario general no saben o no entienden que incluso los estándares interamericanos que debe respetar cualquier estado vinculado a la OEA por mandato de la propia OEA, ¿no?, sostienen que cuando hay información que atañe al interés público no hay ningún deber de confidencialidad. Así es que, señores, aquí estoy. Aquí estoy, yo doy la cara siempre, esta vez frente a ustedes, esta vez comentándoles los bemoles por los que hemos tenido que pasar. No estoy solo, les digo, ¿no? En esto estuvimos permanentemente un grupo de funcionarios y funcionarias de distintas nacionalidades que durante toda la vigencia de la misión supimos denunciar, supimos alzar la voz, no nos quedamos callados, hablamos todo el tiempo y tuvimos que renunciar finalmente hastiados de lo que estaba pasando, ¿no?, hartos de no tener respuesta. La última denuncia ante la inspectoría la presenté yo en octubre del año pasado, no hay noticias. Era relacionada con la contratación de este señor Abdalá, del que les hablaba inicialmente, ¿no?, que ahora a la sazón es, bueno, el señor Abdalá tiene una historia larga. Si ustedes, yo les sugeriría que apunten el nombre, Washington Abdalá. Ustedes van a darse cuenta de quién es este señor, ¿no? ¿Quién es este señor? Aparece bastante más en las secciones de comicidad de YouTube que en los debates políticos. Pero eso, digamos, es marginal. El señor Abdalá tuvo una dilatada carrera política en Uruguay, miembro insigne del Partido Colorado, partido de derecha uruguayo, y tuvo una participación muy activa, ¿no?, en relación a un personaje vinculado actualmente a la Secretaría General. Averigüen ustedes. Y este señor entonces es el que
recibe, ¿no es cierto?, estas consultorías graciosamente de parte del secretario general, de parte de su camarilla uruguaya, y actualmente es el representante de la OEA en la misión especial de paz entre Belice y Guatemala. Fíjense ustedes, más premios. Así es que, nuevamente, yo con esto voy a terminar, voy a insistir en algo que yo no me voy a cansar nunca de decir. La corrupción no está únicamente en los espacios públicos, no está únicamente relacionada al dinero. La corrupción nos roba sobre todo derechos. Y tenemos derechos y tenemos que preservarlos. Tenemos que alzar la voz cuando sabemos que estos derechos intentan ser difuminados o intentan ser dilapidados por gente como esta, que se viste, ¿no?, de grandes protectores de los derechos humanos, que se viste del gran mediador y que termina favoreciendo este tipo de situaciones, por decirlo menos, irregulares. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Creo que ha sido una explicación bastante reveladora de lo que está pasando en una misión internacional del Organismo de Estados Americanos. Vamos a abrir un espacio de preguntas, de consultas. Pediríamos que sean de 2 minutos como máximo, quizás unas 5 o 6 preguntas, ya que es un auditorio amplio, y luego retomaría la palabra Julio por unos 25 minutos para poder resolver las dudas. ¿Alguien desea hacer una pregunta? Hugo, empezamos por esta fila. Hugo, ¿su nombre, compañero? Yaucas. Hugo Yaucas. Muy buenas noches. Bien, estas han sido entonces las declaraciones sobre las múltiples irregularidades que se han originado durante la labor como procurador que tuvo Julio Arbizu durante su misión contra la corrupción y la impunidad en Honduras, que, como bien ha mencionado, nunca recibió dinero por parte de ese Estado, siendo totalmente autónomo y financiado por un conjunto de países. A continuación vamos a escuchar algunas otras opiniones del público que está presente en esta conferencia. Tenemos al frente nada menos al que ha venido acá a darle la bendición, bueno, con todo respeto a Pepe Cutra, ¿no es cierto?, por la corrupción y además por haber soltado al sátrapa Fujimori. La pregunta es, ¿qué posibilidades hay que, en base a este caso, que supongo que no será el único, ¿no es cierto?, se pueda iniciar un proceso en el marco de los tratados internacionales y de la firma, en fin, de la creación de la OEA, de destituir a este señor sinvergüenza, porque no queda otra cosa, que es el actual secretario general? Gracias. Empezamos con las preguntas. El compañero Yaucas. Buenas noches. También me sumo al saludo del compañero Julio Arbizu, que ha tenido una brillante participación en la Organización de los Estados Americanos, fundamentalmente para hablar claro y fuerte, como lo ha dicho, sobre los diferentes casos de corrupción que se han producido en Honduras y en otros países. A mí me preocupa que en efecto la corrupción se ha extendido no solamente, como él decía, a los aspectos públicos, al manejo de los dineros
al manejo de las influencias, sino que la corrupción está entramada en un espacio mucho más tenebroso, que atenta incluso contra la vida de los ciudadanos que luchan por su soberanía, por su independencia. Concretamente, yo quisiera preguntarle cómo va o cómo sabe del proceso de investigación sobre la muerte de esa gran líder hondureña, Berta Cáceres, que realmente con un valor inigualable luchó para conseguir avances en la liberación de su pueblo. La pregunta concreta sería si los asesinos, los responsables de la muerte de Berta Cáceres, tienen que ver con el poder ejecutivo, con el poder legislativo y con las transnacionales. Gracias. Gracias. Teníamos dos preguntas más. Compañero Marco, ¿y alguien más? Compañero Marco. Muy buenas noches. Marcos Cruz, del Partido Comunista Peruano. Para expresar la solidaridad de nuestra organización política por los hechos que usted ha narrado, ¿no? Y que ya han sido de alguna manera discutidos también en el país, en algunas entrevistas que usted ha realizado, ¿no? Donde además señaló y precisó algunos actos de, por lo menos decirlo, mal manejo que el señor Almagro viene desarrollando en la Organización de los Estados Americanos, ¿no? Con respecto al tema de la corrupción, ¿no? Usted ha señalado un poco el enfoque legal, seguramente por su experiencia como procurador, pero también el hecho de la corrupción está afectando a todo el mundo en los últimos tiempos por el propio modelo económico. Entonces, ¿qué visión tiene usted para enfocar el tema de la corrupción que siempre ha existido, pero que hoy día se ahonda a través de este modelo neoliberal que se viene implementando, para lo cual se ha extendido, y todo suele parecer, a las organizaciones de Estados americanos, porque la actitud que está tomando será básicamente en defensa de los gobiernos que defienden este modelo, ¿no? Y contra los gobiernos que no han acatado las órdenes del Fondo Monetario y del imperialismo norteamericano, ¿no? En ese contexto, ¿qué juega la OEA en esta cumbre de las Américas? Gracias. Bueno, ahí terminaríamos. Josué. Buenas tardes, señor Julio Arbizu, bienvenido al Perú. Mi pregunta es en relación al tema que usted ha expuesto. Tengo entendido que hay una Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción. La misma OEA, como usted ha hecho referir en la denuncia, está plagada de corrupción. Quizás habrá más. ¿De qué manera usted cree que esta convocatoria que está haciendo el Perú con la propuesta de gobernabilidad democrática frente a la corrupción vaya a tener eco en diversos estados que están plagados de corrupción? Y no se trata el caso de Honduras, el caso de Brasil, diversos casos, y simplemente se ensañan con un país como Venezuela, o podrían ensañarse contra Bolivia, ¿no? Y la denuncia que se ha mencionado de violación a los derechos humanos, elecciones fraudulentas, ¿no? ¿De qué forma esta organización de Estados Americanos puede ser sancionada por estos organismos que he mencionado? Porque prácticamente no actúan frente a la denuncia que hacen ciudadanos, y simplemente obvia las denuncias de corrupción y derechos humanos en otros países, como ha mencionado algunos de los participantes. Gracias. Bueno, muchas gracias. Voy a tratar de ensamblar sus
sus consultas. Y hay una última pregunta. una última. ¿Qué tal? Buenas noches. Los saludos François, parte de la Juventud Comunista. Un saludo especial a todos los presentes y a los miembros de la mesa. Escuchaba en unas declaraciones del congresista de Nuevo Perú, Richard Arce, increparle a la ministra de Relaciones Exteriores, la señora Jovín, respecto a su trato para con Venezuela y en comparación con el caso hondureño. Y ella decía que la OEA había levantado las observaciones que hizo con Honduras, o sea, ellos habían cuestionado las elecciones presidenciales, incluso habían recomendado que se repitan nuevamente. Pero ella argumentó que estas observaciones se habían levantado. Quisiera saber qué tan real es eso y basándose en qué tuvieron ese cambio tan radical de cuestionar las elecciones y luego posteriormente darlas por legítimas. Gracias. Bueno, a ver. Primero, les quiero contar brevísimamente algunas de las consecuencias que esto ha tenido para mí, para Juan Jiménez, efectivamente, para Daniel Urrutia, un juez chileno que nos acompañó en todo este proceso final de desvinculación de la OEA, y para Miriam Blas, otra compañera peruana. Una vez que todo esto ocurrió y que nosotros hicimos las denuncias correspondientes, y una vez que además pusimos en conocimiento de la opinión pública que había denuncias previas que no se habían atendido dentro de la inspectoría de la OEA, yo tenía un viaje a Ginebra para atender una invitación de una ONG de derechos humanos para hablar precisamente de corrupción y derechos humanos. El día que yo llegué a Ginebra, mi teléfono colapsó. No pude usar más el teléfono y luego me di cuenta que la representante de Honduras, la representante de OEA en Honduras había ingresado a mis conversaciones privadas de WhatsApp y de redes sociales y había interferido en esas conversaciones privadas, y no solamente lo hizo conmigo, sino también lo hizo con Juan Jiménez y lo hizo con las otras dos personas que les comento. Luego supimos de intrusión en redes sociales y en correos electrónicos y supimos que nuestros teléfonos estaban intervenidos. Bueno, solamente para que se den cuenta de hasta dónde llegó, digamos, el ensañamiento por la muestra de dignidad, ¿no?, de mis compañeros y hasta dónde puede seguir probablemente llegando esto, ¿no? A ver, ¿qué hacemos? ¿Qué se puede hacer? Yo diría que lo sugería en la exposición. Una visión de esta naturaleza subsiste con fondos de la cooperación. Fondos de la cooperación que están encaminados, ¿no?, a hacer que esa misión funcione. Y esos fondos de la cooperación vienen además de ciudadanos y ciudadanas de esos países que entregan esos fondos de buena fe a la OEA para que la OEA los administre o que plantee una administración de fondos para hacer de estas misiones eficaces. Yo no tengo dudas de que aquí debería plantearse una auditoría no de la OEA, sino de la comunidad internacional respecto de la OEA y respecto de esos fondos que tuvieron que haber ido a la misión y fueron a parar el bolsillo de algunos amigos del señor Almagro y de algunos amigos de sus amigos, ¿no? Y solo así podremos saber de manera absolutamente cierta y con absoluta transparencia e imparcialidad si hubo aquí, ¿no?, una actuación correcta de la Secretaría General en este caso. El caso Berta Cáceres para mí es particularmente importante, doloroso, marca en gran medida mi presencia en Honduras. Yo fui a Honduras conociendo el caso de Berta, yo sabía del empeño y la gran tarea de la gran Berta Cáceres en Honduras, y su asesinato fue una espada flamígera, terrible, para todos quienes queremos mejores países, y países libres y países descolonizados. Cuando yo llegué, la familia había preferido que la misión no participara de las investigaciones. Por supuesto, la misión tenía un encargo, ustedes entenderán, que estaba relacionado con delitos de corrupción, no delitos contra la vida. Pero pasado el tiempo, uno fue entendiendo que los delitos de corrupción alrededor de
la muerte, el asesinato de Berta estaban íntimamente ligados precisamente a su asesinato. Es decir, ella había denunciado una serie de licitaciones irregulares entre empresas de proyectos hidroeléctricos y funcionarios del gobierno hondureño. Además, proyectos que tenían una serie de patrones comunes, escasos fondos iniciales, inyección de bancos y de capitales de algunas de las familias más importantes de Honduras, participación de bancos extranjeros, bancos de inversión. Era absolutamente burda la forma en que se conseguían algunas de esas licencias de explotación. Así es que hacia, si no recuerdo mal, septiembre, nosotros anunciamos el ingreso de la misión en el caso Berta Cáceres, en el caso de corrupción o los casos de corrupción que ella había denunciado en su momento y que cobraron su vida. A partir de ese momento nosotros empezamos a recibir una serie de amenazas, presiones de distintos actores. No estoy hablando del gobierno solamente, estoy hablando de una serie de actores en Honduras. Y cuando a pocos días del episodio final de esta historia, de nosotros allí, yo estaba a cargo del caso Berta Cáceres, a cargo de las investigaciones, y había tenido un contacto con la Fiscalía de Homicidio o la Fiscalía de Vida para solicitar la información que allí se tenía y que no se había extrañamente investigado con rigurosidad, con todo la solvencia que tenía que hacerse. Esa información debía pasar a la Fiscalía de Corrupción que estaba investigando los casos que yo les comento. Y esa información que tiene que ver con escuchas telefónicas nunca pasó. Yo no sé si hasta el momento esa información la tienen en la Fiscalía de Corrupción, la UFECI, que se formó en Honduras, que replica la experiencia peruana de fiscalías anticorrupción y que es una de las cosas que dejamos, de las instituciones que dejamos en Honduras. No sé si esa UFECI tiene en este momento la información que debía tener para poder avanzar en un caso tan delicado y tan conocido y tan terrible como el caso de Berta Cáceres. Así que yo tengo muy poca comunicación con mis colegas que quedaron en la misión, pero trato de estar al pendiente de cómo van los casos. Me lo ha pedido expresamente la madre de Berta Cáceres, sus hijas y sus hermanos. Me lo han pedido, fueron a verme a mi casa el día que yo me fui, ellos estaban ahí y me acompañaron. Y eso además para mí entraña una emoción especial y una certeza de que algo se hizo bien, ¿no? Yo esto del modelo económico y la corrupción lo he escrito incluso varias veces. Yo creo que hay una conexión evidente, si bien no es una condición única. El modelo favorece la corrupción sin duda alguna cuando se prefiere un esquema de inversión a toda costa, cuando se relajan los controles, cuando la inversión privada prima por sobre cualquier tipo de derecho, ¿no?, del ciudadano y de la ciudadana, y cuando se prefiere, ¿no?, esta idea de desarrollo que es unívoca y que no admite divergencias y se descartan todas las demás. Yo creo que ese modelo le roba además el futuro a los niños, que nos condenan a ser un país extractivista y prontamente desprovisto de recursos naturales, es un espacio fértil para la corrupción, sin duda alguna, ¿no? Y esto
La cuarta pregunta no la entendí muy bien porque no entendí cuál era la convergencia esta de la que hablaba. Y la última era... no, bueno, ya no me olvidé, y no entiendo mi letra, soy tan malo que no entiendo mi propia letra. Compañero, si me puede volver a hacer la pregunta. La pregunta va relacionada al tema de estos organismos supranacionales que no hacen nada en cuanto a la actitud de la OEA, porque inclusive la aplicación de la Carta Democrática de diversos países se menciona Venezuela, se menciona otros países, pero no se aplica contra Honduras, no se aplica contra el mismo Estado peruano que está plagado de corrupción. Ahí no funciona. Ya la recordé. ¿Qué organismos supranacionales fiscalizan a la misma OEA? Usted menciona una inspectoría de la OEA. ¿Funciona eso? No, ya recuerdo su pregunta. Efectivamente deberíamos esperar que una inspectoría dentro de una institución como la OEA o cualquier institución tenga un nivel de autonomía importante, ¿no es cierto? Bueno, esta no la tiene. Es decir, nosotros presentamos hasta 4 denuncias por casos de presunta corrupción, que son los que les acabo de contar. Se los estoy contando además porque esos casos, ¿no?, ya están en conocimiento de los funcionarios de la OEA. Estuvieron desde hace más de un año, ¿no?, y nadie ha hecho nada. Bueno, es cierto y es evidente el sesgo de la Secretaría General respecto de determinados problemas en la región y la espalda de la Secretaría General a otros problemas en la región seguramente bastante más importantes. La otra pregunta era con respecto a un impasse que sucedió con el congresista Richard Arce y la ministra de Relaciones Exteriores, y ella le contraargumentaba a él que la OEA levantó las observaciones con respecto a las elecciones en Honduras. ¿Por qué el cambio y en base a qué? Ya me acordé. La verdad, para mí, lo digo con absoluta honestidad, es incomprensible la conducta del señor secretario general en ese sentido. Yo creo que, como es incomprensible la conducta del secretario general haciendo o pronunciándose sobre el indulto del dictador Fujimori, es absolutamente incomprensible, es además ingresar en terrenos de autonomía de los países, ¿no? Y creo que es desde todo punto de vista condenable. Efectivamente el señor Almagro primero tuvo una posición, luego tuvo otra, sí, lo puedo ratificar, yo estaba en Honduras cuando eso ocurrió, y luego cuando se dirige a Juan Orlando Hernández, ¿no es cierto?, el presidente electo de estas elecciones por lo menos cuestionadas, el señor Almagro, que había dicho que en una entrevista en un programa de CNN, había dicho que no se había reconocido al gobierno, le dice: señor presidente, mire, nosotros hemos apoyado a la Maxi y sin embargo no hay resultado. Entonces, yo la verdad es que eso lo atribuyo a alguna conducta errática del señor Almagro, que quién sabe a qué razones obedece, ¿no? Bueno, nuevamente, muchísimas gracias por su presencia y por la comprensión. Muchas gracias. Gracias. Hemos estado transmitiendo en vivo esta conferencia por pedido, ¿no?, de muchas personas, sobre todo en América Latina, que han querido escuchar el testimonio de Julio Arbizu, que viene llegando de la misión de la OEA en Honduras, ¿no? Entonces, agradecerles y decirles también que estamos muy contentos que este sea un evento, el primer evento, ¿no?, que va a dar marco a la cumbre de los pueblos, una cumbre que intenta justamente que sea la gente de las Américas la que tenga la palabra. Gracias. Compañeras y compañeros, creo que el día de hoy ha sido fructífero la aclaración que se ha hecho y el tema corrupción